Buenas, en este video mi nombre es Daniel Acevedo y les voy a explicar el código de base de datos que hice para la base de datos biblioteca 2016. Entonces, el primer punto nos dice que debemos insertar una reserva para el usuario Carlos con cédula 888 de la dependencia judicial para el material libre buen vendedor con un valor de 30.000 año 2003 y cantidad 1. Si el usuario y el material no están en la base de datos, también los debe insertar y asumir los datos faltantes. Entonces, lo primero que hice fue insertar el usuario, el dato del usuario. También debemos insertar el material en la tabla material. Pero vemos que acá nos sale una excepción en la columna año. Lo que yo hice fue eliminar esa excepción con el comando drop y alterar la tabla material. Una vez hecho esto, podemos ejecutar el código de la tabla material y ya se nos deja ingresar. Hacemos la reserva y insertamos en la tabla pertenece el usuario. Eso es todo. Podemos ver pues que el usuario quedó ingresado, la reserva quedó hecha. El punto nos dice que debemos insertar una tabla llamada table de datos, los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Entonces, lo primero que hacemos obviamente es crear la tabla. Después hacemos un insert into en la tabla de datos con los parámetros cédula, nombre, teléfono, código, tipo, estado, usuario. Estos parámetros, donde seleccionamos cédula, nombre, teléfono, código, tipo, estado, usuario de la tabla usuario, mientras estado usuario sea igual a vigente, o sea, todos los usuarios vigentes van a pasar a esta tabla. Dice que el bien fueron afectados, vemos que en la tabla de datos y efectivamente vemos que se realizó. Punto 3 nos dice que debemos usar los datos de los materiales que nos han devuelto los usuarios de sistemas o administración. Entonces lo que hicimos acá fue un select from de la tabla usuario con un inner join de la tabla pertenece para que nos devuelva todos los datos entre estas dos tablas cuando cédula de la tabla usuario sea igual a cédula de la tabla pertenece. Una vez hecho esto, hacemos otro inner join sobre la tabla dependencia para traer los datos que tenemos en esta tabla, como cuando código de dependencia de la tabla de dependencia sea igual a código de dependencia de la tabla pertenece, mientras ahora viene la excepción. Retrieve y retrieve se usaron para quitar espacios que pudiesen haber en administración o sistemas y hubiesen podido ocasionar un error al momento de realizar la consulta. Mientras el nombre de dependencia y administración y sistemas y cédula y cédula de la tabla préstamo con un let join de la tabla de evolución porque nos devuelva todos los datos de la tabla izquierda en donde el número de préstamo de la tabla de evolución debe ser igual a código de préstamo de la tabla préstamo, mientras código de evaluación is null. ¿Por qué is null? Porque haciendo las consultas noté que había muchos campos que aparecían nulos en el código de evolución. Entonces es por eso ejecutamos el código y vemos que nos trae la información con el nombre de la dependencia y los datos. El punto 4 nos dice que debemos mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos, solo si esta cantidad es mayor que el promedio de las cantidades de los materiales. Entonces hicimos fue un select con al código préstamo, a la tabla préstamo con el columna código préstamo. También hicimos un select al código material y al nombre material de la tabla material con un inner join en la tabla material para que nos traiga estos datos, donde código material debe ser igual a código material de la tabla código material de la tabla préstamo.
También hacemos un left join, de la tabla que vamos a crear con un select ABG de cantidad, que este ABG nos trae el promedio de cantidad, la columna cantidad de la tabla material. Entonces, mientras 1 sea igual a 1, eso quiere decir que este código se podrá ejecutar, de lo contrario no se ejecutaría. Hacemos un group by, o sea, para agrupar estos datos: código material, nombre material y cantidad de la tabla. Hacemos un having count del código préstamo, o sea, se va a ejecutar mientras el having count del código préstamo sea mayor a lo que haya en tabla.cantidad. Esto nos trae el nombre del material, el código del material y el valor. En punto 5 nos dice que debemos mostrar los datos de los usuarios con estado de dato que pertenecen a todas las dependencias. Simplemente lo que debemos hacer es hacer un select from sobre la tabla de usuarios con un init join en la tabla pertenece para que nos salgan los datos, mientras cédula de la tabla de usuarios sea igual a cédula de la tabla pertenece. Hacemos otro init join de la tabla de dependencia, donde código de dependencia de la tabla de dependencia es igual a código de dependencia de la tabla pertenece, mientras que estado de usuario sea igual a vetado, o sea, nos va a traer toda esa información mientras se cumple esa condición. Vemos que el estado es igual a vetado. Vemos que nos trajo de las tablas. Ahí está. Se nos dice que debemos actualizar el estado de los ejemplares de los materiales tipo películas o juegos para estado reservado. Para actualizar utilizamos el comando update. Entonces actualizamos el comando update sobre la tabla ejemplar. En el set estado, que vamos a hacer igual a disponible sobre la tabla material. Hacemos un init join sobre el TL tipo de material para traer estos datos, donde código de material de la tabla material va a ser igual a código tipo material de la tabla tipo material. Hacemos un left join para obtener datos de esta columna izquierda de la tabla ejemplar, donde código material va a ser igual a código material de la tabla material, mientras nombre tipo material sea igual a películas o nombre tipo material sea igual a juegos. A hecho esto, ejecutamos el código y nos dice que ninguna línea fue afectada. ¿Por qué? Vamos a mirar eso. Miraremos en la tabla material que tenemos, en la tabla tipo material que tenemos, y vemos que en la columna nombre tipo material solo tenemos audiovisual, periódico, revistas y libro. Como en mi película ni juegos no afectó ninguna línea. Entonces ya nos dice que debemos actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con año menor que 2000 y se han prestado más de 5 veces. Entonces, lo que hicimos en la tabla 7 fue actualizar la tabla material en el campo valor, que va a ser igual a lo que haya en valor menos valor por 0.5, que ahí nos obtendría el 5%, mientras año sea menor a 2000 y cantidad sea mayor a 5. Ejecutamos y vemos que nos dice que ninguna línea fue afectada. Vamos a ver qué hay en la tabla material. Vemos que sí hay años menores a 2000, pero no hay cantidad
mayor a 5. Entonces lo que debemos hacer, vemos que no hay ningún campo que deba afectar. En el punto 8 nos dice que debemos actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigente si pertenecen a las dependencias judiciales. Entonces lo que hicimos fue utilizar el update de la tabla. En la tabla usuario, en el campo estado usuario, hacerlo igual a vigente. Con el from de la tabla de dependencia, con un inner join, tbl pertenece y tbl dependencia, donde comparemos los campos, donde código de dependencia de la tabla de dependencia sea igual a código de dependencia de la tabla pertenece. Una vez traído estos datos, hacemos otro inner join de la tabla usuario, donde cédula de la tabla usuario sea igual a cédula del código de dependencia, mientras rtrim y rtrim ya habíamos dicho que son para quitar valores que están, valores de espacios que podrían ocasionar errores en el código. Entonces mientras el nombre in, Camilo, Camila, Carlos, mientras el nombre sea igual a Camilo, Camila, Carlos y código tipo sea igual a 1, se va a actualizar. Ejecutamos el código y nos dice que una línea fue afectada. Ahora vamos a ver lo que teníamos en la tabla usuarios. Vemos que Camilo tiene código tipo 2, Camila tiene código tipo 2 y Carlos tiene código tipo 1 y cambia vigente. Como los otros tenían código tipo 2, no se efectuó nada